Desde que Rebeca tenía uso de razón, su mamá tendía una tortillería. Pero cuando le empezaron los achaques, comenzó a abrir más tarde y cerrar más temprano. Y después de algunos meses de siempre estarse quejando que le dolía esto o aquello, su mamá decidió ya no abrir los domingos. Luego de un tiempo tampoco abría los sábados, pero aunque trabajara menos días, los gastos eran los mismos. Y lo peor era que todo iba subiendo de precio. El gas ya estaba por las nubes y el dueño del local, luego de algunos años, le pidió que le pagara un 50% más de renta. Su mamá no tuvo más remedio que apoquinar con esos gastos tan elevados, pero eso le redujo considerablemente su margen de ganancia. Por eso cada vez eran más pobres. Después de un tiempo, en lugar de que sus achaques se le quitaran, por el contrario, se le hicieron más. Y durante mucho tiempo su mamá estuvo enferma. Empezó teniendo malestares que superaba en 1 o 2 días. Luego se quedaba acostada hasta 3 días de tan mal que se sentía. Un día, después de salir de clases de la escuela secundaria a la que acudía, Rebeca llegó a su casa y su mamá le notificó que había tenido que cerrar la tortillería porque ya no podía atenderla y que, como debía 2 rentas del local, el señor que le rentaba incautó la máquina de hacer las tortillas y le dijo que con eso se cobraría el adeudo. A Rebeca no le cayó el 20 de inmediato. No se dio cuenta de que eso significaba un giro completo en su vida. Pero su mamá habló con ella. Le hizo ver que las cosas habían cambiado y que tenía que olvidar sus sueños, que olvidara definitivamente sus planes de acabar la secundaria, luego hacer la prepa y después meterse a la universidad a la carrera de dentista. Eso era para ricos. Para personas como ellas dos, eso ya no era posible, le dijo su mamá. Rebeca estaba destrozada anímicamente. No podía creer lo que escuchaba. Lloró y rogó, pero su mamá, aunque se le notaba que sufría al decírselo, le hizo entender que alguien en esa casa tenía que trabajar, porque si no era así, ¿qué iban a hacer? Lo único que eso significaba era que la que tenía que trabajar era Rebeca, porque obviamente su mamá estaba siempre tan enferma que no podía más. A veces Rebeca llegó a pensar que su mamá fingía, que se hacía la enferma, porque en realidad era floja y quería que ella trabajara y la mantuviera. Pero hubo ocasiones en que la veía tan mal, que de plano hasta llegó a pensar que se le moría ahí mismo. Y era entonces cuando se arrepentía de pensar mal de su mamá, porque era evidente que la pobre sufría mucho, tanto del alma como del cuerpo. Porque su enfermedad, la pobreza y tanta carencia la habían convertido en una mujer triste, delgada. Ya no era la sombra de aquella mujer simpática, amable y robusta de la que Rebeca se acordaba. Quería mucho a su mamá. Nada más se tenían la una a la otra en la vida y reconocía que su mamá había hecho todo lo posible por sacarla adelante y hubiera seguido trabajando como esclava de haber tenido fuerzas. Pero su mala salud ganó la batalla y ya no pudo más. ¿Cómo reprochárselo? No podía reclamarle nada. Rebeca llegó a la conclusión de que las dos tenían mala suerte y punto. Y si se tenía que olvidar de los estudios por una temporada y ponerse a trabajar para cubrir los gastos indispensables de comida y pagar la renta de la vivienda en la que siempre habían vivido, pues entonces lo haría. Ya tenía 15 años, ya no era una niña y ahora le tocaba a ella echarle ganas y tratar de salir adelante. Al día siguiente salió a la calle, buscando trabajo. No sabía ni por dónde empezar. Fue a la zona comercial de la colonia en la que vivían y se detuvo en una fonda en la que solicitaban mesera. Ahí le dijeron que si tenía experiencia y ella dijo que no. Y le contestaron más tajantes que necesitaban a alguien que ya supiera hacer el trabajo, porque no había tiempo de capacitar a nadie. Le surgía a alguien eficiente y con experiencia para que cubriera el puesto. Su mamá le dijo que comprara el periódico y buscara algo en la sección de anuncios clasificados. Y después de 2 días de leer anuncios en el periódico y presentarse a dejar solicitud de empleos en varios lugares, Rebeca se dio cuenta de que no podía seguir haciendo eso, pues se le iba todo el día en ir y regresar. Pronto tendrían que pagar la renta y por lo tanto era urgente empezar a trabajar, de lo que fuera. Además, en todos lados pedían la solicitud de trabajo con una foto infantil engrapada, pero ella ya no tenía fotos para las solicitudes, ni dinero para sacarse otras nuevas.
Tampoco le quedaba dinero para los pasajes, y con su mamá enferma y necesitada de que alguien la atendiera, no podía perder el tiempo en trasladarse caminando, o tampoco podía salirse todo el día a tocar puerta por puerta para buscar trabajo. Estaba en chino. Se sentía acorralada. A Rebeca se le cerraba el mundo. Se le acababan las opciones. ¿Qué iba a hacer cuando tuviera que pagar la renta? No tenía nada ahorrado. Llorando se puso a caminar por un parque intentando que le llegara una buena idea a la cabeza. Estaba en serios aprietos y no quería que por ser una inútil, por no poder ayudar, las botaran a la calle por no pagar la renta. O lo que sería todavía mucho peor, no quería que se le muriera su mamá. Tenía que pensar en algo. Pero, ¿qué? Le acongojaba sobremanera que su mamá no parara de sufrir. Si no era por las dolencias de su enfermedad, era porque se sentía fracasada, pobre, vieja, o si no, era porque hacía un recuento de su vida y se daba cuenta de que pura joda le había tocado. La única cosa buena en su pinche vida, decía a veces, era que hubiera nacido su única hija. Si no hubiera sido por ella, por tanto que la adoraba, capaz que desde hace muchos años se hubiera dado por vencida, porque nomás no le encontraba sentido a seguir viva. A veces, su mamá se ponía a llorar, pensando que ella no la veía, pero Rebeca bien que se daba cuenta, sabía que su mamá se tenía que aguantar los dolores porque ya no había medicinas ni dinero para comprarlas. Para salir de apuros, durante varios meses Rebeca se ofreció a lavar ropa, hacer quehacer y cuidar niños a los vecinos. Muchos de plano le decían que no, que se estaban igual de jodidos o simplemente no querían gente extraña dentro de sus viviendas, pero algunos sí se compadecían y le daban trabajo, pero le pagaban muy poco. Mes con mes, apenas si sacaba para pagar la renta y comprar frijoles y tortillas y nada más. No alcanzaba para nada más. Rebeca le ocultaba a su mamá muchos de los apuros por los que pasaba para conseguir dinero. No tenía caso mortificarla. Pero la verdad, ya estaba desesperada, y la desesperación es el camino más fácil para cometer tonterías. No era una muchacha que ignorara el mundo que la rodeaba. Sabía que en una de las viviendas vivía una mujer del talón que le decían la negra, porque era bastante morena, tenía mala fama, era grosera y a todo el mundo le echaba la bronca. Se sentía la gran cosa y siempre se quejaba del ruido de la vecindad, de las bolsas de la basura que se acumulaban y de todo en general. Pero Rebeca había observado que no vivía mal. Al parecer, el dinero no era una de sus preocupaciones. Así que le fue a pedir trabajo. Le dijo que podía hacerle el quehacer y le explicó que su mamá estaba enferma. Y la negra accedió, de mala gana, a que fuera 2 días a la semana a lavarle, plancharle, cocinarle y hacerle el quehacer. Pasó el tiempo. Casi ni se hablaban. La negra era de muy mal carácter, pero conviviendo con ella, fue como Rebeca se dio cuenta de la forma en la que se manejaba esa mujer. Dormía la mayor parte de la mañana y como a las 5 de la tarde ya estaba bañada, peinada, maquillada y muy arreglada. Y se iba a trabajar, siempre con una falda bien corta, con ropa entallada y escotada, con zapatos de tacón. Si era tiempo de calor, se ponía una chamarra tipo rompevientos, muy delgada, pero larga, que tapaba su falda corta y le llegaba a la rodilla. Y si era tiempo de frío, se ponía un abrigo rojo de lana y que le llegaba a la mitad de la pantorrilla. Rebeca suponía que el abrigo y la chamarra que se ponía encima era nada más en lo que llegaba a su esquina a trabajar, para que no la molestaran durante el trayecto o la vieran feo la gente que se creía muy decente. Una vez que la negra llegaba al lugar donde se paraba a esperar cliente, seguro que se quitaba lo de encima porque era lógico que tenía que mostrar carne, porque el que no enseña no vende. La negra regresaba de madrugada. Rebeca siempre escuchaba el ruido que producían los tacones de sus zapatos en medio de la noche, cuando atravesaba el patio. Y de tanto observar a la negra, Rebeca ya estaba sopesando la idea de dedicarse a ser piruja. Total, no era de mantequilla como para derretirse si la tocaban, ¿verdad? Y como no encontraba trabajo fijo en ningún lado, tenía que ser realista. Además, trabajando así de noche, tendría tiempo para estar con su mamá, atenderla cuando se sintiera muy mal. Podría hacer las compras de la comida, cocinar, en fin, hacerse cargo de la casa y ganar dinero. Sería la solución perfecta. Claro que le dolía no tener alternativas,
Cuando pensaba en su situación, empezaba por reconocer que odiaba a su papá, quien la había abandonado casi desde siempre, porque ella ni siquiera se acordaba de él. También odiaba la mala suerte que tenía ella y su mamá, y sentía que la vida era muy injusta con algunas personas. Pero por otro lado, no podía ponerse a llorar y a lamentarse, y mucho menos quedarse cruzada de brazos. Así que un día, cuando le tocaba hacerle el quehacer a la negra, le explicó sus dilemas. Lloró y le pidió ayuda. Ya sabía lo que tenía que hacer, pero le daba miedo aventarse así, sola, sin saber qué onda. Quería conocer los secretos del oficio, las precauciones que debía tomar, lo que tenía que cobrar, en fin, todo lo necesario para que no la fuera a matar un desgraciado a la primera de cambios, porque ella no podía morirse, porque ¿quién iba a hacerse cargo de su mamá? La negra ya le había tomado cierto cariño, y como Rebeca era buena gente, pero no tanto como para ofrecer su ayuda de manera desinteresada, por lo que le dijo que le ayudaría, pero a cambio le tendría que seguir ayudando en los quehaceres de su casa, nada más que ya no le pagaría con dinero, sino con sus consejos y enseñanzas. Y Rebeca aceptó. Poco a poco Rebeca fue introducida a la vida nocturna. Se convirtió en una más de las mujeres del talón, que por una o por otra razón tienen que terminar vendiendo su amor y sus caricias. Durante 2 años Rebeca siguió trabajando de noche y atendiendo el resto del día a su mamá. Luego su mamá se puso más grave. Un médico le hizo estudios y le dijo que tenía cáncer, pero muy avanzado. Y le dijo a Rebeca que los tratamientos eran carísimos. Sesiones de quimioterapia en los que se utilizaban medicamentos que costaban por lo menos 50,000 pesos cada vez que le hicieran el tratamiento. Y aunque Rebeca intentó que atendieran a su mamá en hospitales del gobierno, le decían que no tenían derechos, que nunca habían cotizado. Y Rebeca les respondía: entonces, gente pobre como nosotras, ¿no existe para el gobierno ni para nadie? De verdad, no hay nadie en todo el país que nos pueda ayudar. Les lloraba y les suplicaba, les explicaba su mala situación. Créanme que mientras pude me hice cargo de ella, pero tratamientos de más de 50,000 pesos, por Dios, necesitaría 1 año para juntar esa cantidad. Y además, ¿no se supone que el gobierno tiene la obligación de dar un sistema de salud universal sin discriminar a nadie? Y en todos lados, nada más se alzaban de hombros y le decían que ella y su mamá no eran las únicas que tenían problemas en el mundo. Hasta que un día, luego de mucho insistir, lo único que consiguió fue que le dieran el teléfono de una señora que pertenecía a una organización humanitaria que se mantenía a base de donativos. Rebeca fue a llorarles a ellos también, y luego de un tiempo le consiguieron una cita en un hospital que daba tratamientos a gente sin recursos. De entrada le hicieron más estudios a su mamá. Le regalaron unas medicinas baratas que no ayudaban en nada para quitarle los dolores. Y le dieron cita en otro hospital para iniciar las sesiones de quimioterapia. No más que la cita era para dentro de 6 meses. Y le dijeron que antes no se podía. Estaban todas las fechas ocupadas. Su mamá nunca llegó a hacerse el dichoso tratamiento de radioterapia o quimioterapia porque no le dio tiempo. Se murió. Se murió antes del día en el que le habían programado la cita. Rebeca pasó por un calvario. No solamente era el terrible dolor de haber perdido a su madre, también tuvo que trabajar día y noche, pedir prestado, vender cosas para hacerle frente a los gastos del sepelio. Durante varios días, después de haber enterrado a su mamá, se la pasó llorando. Llegó a creer que nunca se repondría de tanta tristeza. Lo que más le dolía era saber que, a pesar de todos sus esfuerzos, de sus buenas intenciones y su dedicación, no había logrado ayudar a su mamá con sus padecimientos ni hacerle más llevadera la existencia. Pobre mamá, pensaba Rebeca, siempre enferma, siempre con malestares, siempre con sufrimiento y padecimientos, siempre pobre. ¿Por qué la vida era tan dura para algunas personas? Sabía que nunca encontraría una respuesta y siguió taloneando, noche tras noche. Era lo único que podía hacer, y lo hacía sabiendo que en algún lugar de su mente y de su corazón, que algún día envejecería, y entonces sí, quién sabe qué le depararía el destino. Por eso, vivía un día a la vez,
porque más allá no más podía ver oscuridad, pura oscuridad.